Muy buenos días. Buenos días, por favor, les rogamos silencio. Vamos a intentar empezar en hora para ir cumpliendo los tiempos establecidos en esta segunda jornada. Bienvenidos a todos al Congreso Nacional de Regantes, que desde el 13 y hasta el 17 de abril tiene como objetivo consolidarse como foro de debate para el sector de regadío español. Arrancó ayer esta primera jornada, ya lo hablábamos, que fue todo un éxito, enhorabuena a la organización. Y ahora esta segunda jornada con la presente sesión, ahora les voy a presentar a las personas que nos acompañan en el escenario. Es una jornada técnica, sobre todo con un enfoque centrado en los principales desafíos y oportunidades en la gestión del agua en el ámbito del regadío. Se abordarán cuestiones claves relacionadas sobre todo con la modernización, la sostenibilidad y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a los recursos hídricos. Me acompañan para inaugurar esta segunda jornada José Antonio Pradas, presidente de Riegos del Alto Aragón, también el vicepresidente Primitivo Gómez, presidente de Fertajo, y el secretario José Romero, asesor jurídico además de FENACORE. Después de su intervención voy a presentar también al siguiente ponente, Emilio Camacho. Es catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Córdoba y él abordará una ponencia sobre inteligencia artificial, una oportunidad para el regadío de aguas superficiales y subterráneas. Sin más dilación, tienen ya la palabra. Gracias. Muchas gracias, Marina. Señoras y señores, buenos días a todos. La verdad es que es un placer y una responsabilidad enorme dirigirme a este foro. Vamos a ver, ayer disfrutamos de una sesión intensa y muy importante y estoy convencido que la de hoy no va a ser menos importante. No sé si de igual de intensa, pero seguro que sí va a ser muy importante. Ayer se habló mucho de modernización, se habló de eficiencia energética, de eficiencia en el uso del agua y hoy vamos a acometer la ponencia marco, que tenemos aquí a nuestro catedrático de Ingeniería Hidráulica, Emilio Camacho. Y bueno, yo quiero que esta ponencia, en la que seguramente se va a hablar pues, de gemelos digitales, de cámaras de espectros, en fin, de datos al fin y al cabo, para que esos datos nos ayuden, después de elaborados, a tomar la mejor decisión de cómo, cuándo, dónde y cuánto tenemos que regar. Y yo quisiera, de forma muy puntual, decir que me gustaría que esta ponencia ayude a mucha gente que todavía no entiende bien el papel que desempeñamos el sector primario y en concreto el sector del regadío, para que se convenzan de que nosotros somos gente que tenemos una actividad pionera, que intentamos hacer las cosas lo mejor posible, que no somos unos trogloditas bárbaros, meros consumidores del recurso y mucho menos unos irresponsables con el medio ambiente. Y trataré de explicarme. Yo creo que ayer lo dejó bastante claro el ministro. Los agricultores, y más los de regadío, hacemos una cosa y es transformar el agua en alimentos. En alimentos con las 3 S: sanos, saludables, sostenibles y hasta ahora, y en la medida de lo posible, asequibles a todos los bolsillos. Y digo hasta ahora pues porque tal como se están poniendo los acontecimientos y como se nos están poniendo los costes de producción, no sé hasta qué fecha podremos ser capaces de seguir haciéndolo así. Y he dicho lo de respetuosos con el medio ambiente, pues porque a pesar de que somos buenos deportistas y encajamos bien las críticas, estamos ya un poco cansados de aguantar esa pretendida superioridad moral de los medioambientalistas que nos pretenden imponer una forma de vida y una forma de cómo tenemos que hacer nuestra actividad diaria. Yo quiero dejar claro que los agricultores de regadío, los que trabajamos en el medio rural, los que vivimos en el medio rural, somos los primeros interesados en tener un medio ambiente lo más saludable posible. Para nosotros, porque nuestro objetivo de vida está ahí, y para nuestros sucesores, para las generaciones venideras, para nuestros hijos. Entonces, nosotros concebimos el medio rural, el medio ambiente, como algo más importante que no ese espacio de fin de semana en el que salimos a pasear y nos molesta el ruido de un rebaño de ganado, de una granja o de un tractor labrando. Ese es mi objetivo. Muchas gracias. Y ahora ya
sin más dilación, ya daríamos paso a la ponencia de Emilio Camacho Pollato, catedrático de Ingeniería Hidráulica del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, que tendrá, según lo que dice el reglamento del Congreso, el artículo 28, tendrá media hora para exponer lo que es la ponencia y luego daríamos paso a las enmiendas, que serán de aproximadamente 10 minutos cada una. Gracias. Emilio. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí presentando esta ponencia y, en primer lugar, porque nuestra relación con FENACORE, pues yo creo que se remonta hace muchísimos años ya. Hemos colaborado en jornadas técnicas, en hacer también cursos de formación, en fin, en numerosas actividades. Y también con la Federación de las Comunidades Regantes de Andalucía, con FERAGUA, pues también llevamos una continua comunicación, una continua colaboración en estos años, incluso en proyectos ya de transferencia, investigación e innovación. Por tanto, agradecido mucho a FENACORE por la invitación y me gustaría darle un saludo especial desde aquí a Juan Valero. Bueno, acá, el pasado. Ya se ha presentado el título de la ponencia, que va a ir centrada sobre la inteligencia artificial y su aplicación en el regadío. Y decirle que nuestra investigación en los últimos años ha ido adaptándose también a los avances, lógicamente, tecnológicos. Y cuando a partir del año 96 empezaron las modernizaciones, nos adaptamos a cómo la modernización estaba repercutiendo en el regadío, pues a medida que la tecnología iba apareciendo, pues hemos ido incorporando dentro de nuestras líneas de investigación pues la digitalización y en los últimos años la inteligencia artificial como herramientas que vienen pues para ayudar a la toma de decisiones en el regadío. Y en esta línea a mí me gustaría empezar pues centrando un poco el problema y comentando 3 elementos básicos hoy en día en el regadío. 2 de esos elementos pues son recursos. Uno es el agua y el otro recurso la energía. Abordar el estudio del regadío sin tener en cuenta el nexo agua-energía es un error. Es un error que ya ese error, pues en las primeras modernizaciones, pues no se tuvo en cuenta y hoy en día, con las características que tiene el recurso energético, pues es fundamental abordarlo de forma conjunta. Es más, en los últimos años se está incorporando ese nexo, otro elemento más, que es los alimentos. E incluso otro elemento más que son los ecosistemas. Y como herramienta que viene a ayudar a la gestión y a la optimización de ambos recursos, pues tenemos la digitalización. Para entrar en contexto de lo que hoy en día representa un poco la agricultura de regadío, pues hay que decir que la población hoy en día estamos rondando los 8.300 millones y el crecimiento anual está en torno a 100 millones. Con lo cual esperamos que en el 2050 pues rocemos los 10.000 millones. No llegaremos, pero nos vamos a quedar. Quizá el ritmo de crecimiento pues se ha ralentizado un poquito en los últimos años. ¿Pero eso qué implica? Pues implica más producción de alimentos, que se estima más o menos un aumento importante del 50%. Y gran parte de esos alimentos vienen de la agricultura de regadío. No hay que olvidarlo eso. Que a nivel global está en torno al 40%, pero en España sube todavía más. Y estamos hablando ya de cifras importantes como es el 60%. También, dentro del contexto, del marco de lo que es la agricultura de regadío, no hay que olvidar que estamos en un escenario donde pues, hay una amenaza derivada del cambio climático y que eso pues, nos asegura que tengamos, según diversos estudios, pues una escasez de recursos hídricos a lo largo del año. Y en España es uno de los países donde se manifiesta más pues, esos efectos del cambio climático. Bueno, ¿eso qué significa? Pues que vamos a tener pues, sequías, que las sequías no son nuevas. Ojo, que ya se sabe históricamente que aquí hemos tenido sequías. Pero se está viendo que en los últimos años también son más intensas, quizás más recurrentes.
y, pues lógicamente, ahí hay que gestionar bien con las herramientas que vamos a ver el tema de la escasez de esos recursos. Sí que es de manifiesto un aumento de temperatura, en algunas zonas más, en otras zonas menos, en una zona pues será en torno a medio grado cada 10 años, en otras algo menos, pero es palpable ese aumento de temperatura. Y las precipitaciones, en cuanto a cantidad, pues la verdad que no se observa una disminución importante, no es que llueva menos, sino que la irregularidad en las mismas pues también es mayor ahora. Antes los patrones de comportamiento eran más regulares y ahora quizás ahí hay más irregularidad en la forma de llover. Lluvia más intensa, más distanciada, y eso hace que las aportaciones, en resumidas cuentas, a los embalses pues vayan disminuyendo, ¿no? Y otra cuestión también que hay que tener en cuenta en nuestro contexto, lógicamente climático, es que la variabilidad en la disponibilidad de los recursos hídricos es importante. Bueno, España es un país peculiar en cuanto al regadío. Ha hecho un esfuerzo fundamental en los últimos 25 años, y es que el regadío, a raíz de la sequía de los años 90, del 95, pues empezaron los primeros planes de modernización, que el primero fue de 1996. Pues si comparamos cómo estaba el regadío en esa época y cómo está ahora, no tiene nada que ver. Ha habido una especialización hacia riegos a presión brutal, como no ha existido en ningún país del mundo. Y eso requiere, lógicamente, pues que sean sistemas ya, pues requieren energía, sean sistemas donde también la automatización va a ser más fácil y donde, pues lógicamente, la digitalización se puede incorporar mucho más que en un riego por superficie. Si, de hecho, comparamos a partir del 2004, que es cuando empiezan las primeras modernizaciones a estar ya presentes. Es decir, el primer plan es del 96, pero mientras que salen las obras, se ejecutan y demás, y empiezan a funcionar las primeras regadíos ya modernizados, pues a partir de 2004 se nota ya un efecto manifiesto en diversas cosas que vamos a ver aquí. Entre ellas, si comparamos lo que había en el 2004 con lo que hay ahora en cuanto a superficie de riego, pues ha habido un aumento del 18% de superficie de regadío. Ese aumento no ha sido igual que a los años 70, por ejemplo, o a los años 60, donde la pendiente pues, se observa que es mucho mayor. O sea, ha sido un crecimiento un poco ralentizado. Pero ese aumento no ha generado un mayor uso de agua. Todo lo contrario, sino que desde el 2004 los usos del agua, es decir, el agua que retiro yo de los embalses o de los acuíferos para poder regar, es cada vez menor. En concreto, ha descendido un 18%. Fijaros que un aumento de superficie no ha llevado en paralelo un aumento en cuanto al uso del agua. Los consumos más o menos se han mantenido, quizás el consumo es la necesidad realmente de agua, ¿no?, que aplicamos a los cultivos. Y lo que se ha disminuido es los retornos. No hay retornos a los ríos, pero bueno, en realidad ese agua que yo no estoy usando es que se queda ahorrada en los embalses, lógicamente. Entonces, eso es una cuestión muy importante que también tenemos que tener en cuenta. Y yo decía anteriormente la variabilidad en la disponibilidad de los recursos, y ahí se pone claramente de manifiesto. Si analizamos una serie muy larga en cuanto al agua embalsada a nivel nacional, en nuestros embalses, podemos observar ahí manifiestamente cómo se ven los periodos en los que hemos tenido grandes sequías, como la de los años 90 que comentábamos. En cada década se observa una sequía. La de 2006-2009, el 2017 también fue un año ahí peculiar. Es decir, más o menos cada pico hacia arriba corresponde a un año. Y el mes de abril, mayo, por ahí, que es donde se produce la máxima capacidad de almacenamiento. Y cada pico por debajo, pues más o menos es a final de verano, septiembre, octubre, por ahí, ¿no? Se observa que en los últimos años, después de la sequía que sufrimos en el periodo 2020-2023, pues hay un aumento en la capacidad de agua embalsada en nuestros embalses, ¿no? Yo creo que vamos a llegar, todavía quedan semanas, hasta que los embalses, pues, digamos, culminen su máxima capacidad y empiecen a descender por los riegos, pero vamos a rondar la cifra de embalses del año 2003. Esos datos están actualizados precisamente a día de hoy. Entonces, eso, lógicamente, hay que gestionarlo, ¿no?
Y otro aspecto también que forma parte de lo que es la singularidad de nuestro regadío es esa evolución que había dicho yo a partir del 2004. Ahí se observan claramente dos zonas, con dos colores diferentes. La verde es lo que ocurría antes de la modernización. Y ahí pues iba aumentando año tras año porque iba creciendo la superficie de riego, los sistemas de riego eran los mismos, no eran eficientes y iba aumentando por tanto el uso de agua. Sin embargo, a partir de 2004, que empieza a modernizarse, se produce pues, quizá la gran repercusión de la modernización de regadío, que es disminuimos los usos, aumentan los rendimientos y ya, pues, digamos que se reducen de forma importante el agua que estoy detrayendo de los embalses. Sí que aumenta pues, la energía. De hecho, eso tira hacia arriba, el eje, ahí están reflejados los dos recursos importantes que yo hablaba anteriormente, energía y agua. Energía en el eje de ordenada, agua en el eje de abscisa. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso porque esa dependencia energética la tenemos y la vamos a tener. Y igual que gestionamos el agua, tenemos que gestionar con la digitalización la energía. Luego ahí tenemos mezclado ya prácticamente todo. Tenemos pues la intensificación de la agricultura, tenemos el crecimiento de la población, tenemos el incremento de la superficie regada, tenemos los nuevos sistemas modernizados y, bueno, pues nos encontramos que ahí hay una presión sobre los recursos hídricos, que hay una mayor demanda energética y que, por tanto, ahí la digitalización pues sí que nos va a prestar una ayuda importante en todo lo que tiene que ver un mayor uso eficiente, una mejora de la productividad, adaptarse a las posibles circunstancias del cambio climático, mejorar la sostenibilidad y la competitividad para ser cada vez más productivos y más sostenibles. Bueno, y antes de entrar en detalle cómo aquí la agricultura de precisión nos puede echar una ayuda, pues vamos a situarnos todos para que cuando hablemos de agricultura de precisión todos entendamos lo mismo, porque a veces se habla de agricultura de precisión sin saber lo que es la agricultura de precisión. Realmente la agricultura de precisión es una técnica que utiliza tecnología y ya eso nos lo está diciendo claro. Si no usamos tecnología no es agricultura de precisión, tenemos que usar tecnología. ¿Y para qué usamos las tecnologías? Pues para optimizar, para ser más productivos, para buscar la máxima producción, lógicamente. ¿Y en qué se basa? Porque con esa tecnología pues voy a recopilar datos, voy a tener información, pero no se trata de recopilar datos y tenerlos ahí almacenados, sino que yo tengo que tratarlos, tengo que analizarlos, y esa es la clave. Y con eso voy a tomar ya decisiones eficientes y decisiones que están informadas por los datos que tengo. Eso es agricultura de precisión. Y eso en general, eso es aplicable a la mecanización de predicción y al riego de precisión. El riego de precisión ha pasado, por tanto, de tener una base empírica basada en el agricultor y en sus sensaciones, en su sentido, en lo que él sentía, a una base científica, esa ha sido la evolución, y posterior ya un apoyo en las tecnologías, en los sensores. Ya no tenemos los sentidos del agricultor, sino que tenemos los sentidos de unos sensores que nos mandan información. Y esa sería la última parte de aquí, donde ya tenemos pues, toda la información que nos da esos sensores y que nos permite ya actuar de una forma más óptima, buscando esa sostenibilidad que hablábamos. Claro, lógicamente para todo esto hemos tenido una fase donde la agricultura pues, ha ido evolucionando desde los años, la agricultura primitiva, que era anterior a los años 60, el riego era por gravedad, todo se basaba en la experiencia del agricultor, hasta una agricultura ya de los años, digamos, entre 60 y 90, donde ya ahí se incorpora la mecanización y el control hidráulico, donde aparece el riego, los primeros riegos ya de los años 70, que eran riegos ya por aspersión, ya se ve válvula, ya se ve bomba, ya se ve un cierto control hidráulico. Ya posteriormente pues aparece la agricultura 3.0, ahí ya se usan sensores, ya tenemos el telecontrol, digamos que esa agricultura es la que permitió la primera modernización de regadío. Ahí hay ya escadas que controlan la estación de bombeo, hay comunicación vía radio, vía GSM, hay ya estaciones meteorológicas que se incorporan
Y luego hemos pasado a una agricultura que es la agricultura 4.0, donde ya a partir del 2008 ya empiezan los teléfonos inteligentes y en el 2018 el Internet de las cosas, los IoT, y aparecen ya ahí sensores ya de tipo inalámbrico, comunicaciones tipo LoRa, el Big Data, el 5G, gestión de plataformas en la nube, la app, y de ahí vamos a pasar a una agricultura que será la 5.0. La agricultura 5.0 pues es una agricultura ya más tecnificada, donde aparecen ya ahí la inteligencia artificial. Ahí ya le damos sentido a todos los datos que tenemos. Aparecen ahí el aprendizaje profundo, los aprendizajes automatizados, los sistemas predictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante de este gráfico que yo veo aquí es que fíjense ustedes que entre la primera agricultura y la siguiente tardaron 30 años. Entre la agricultura 3.0 y la agricultura 4.0, 10 años. O sea, la evolución tecnológica es brutal. El avance del conocimiento es enorme. Y eso tiene también un riesgo, y es que la tecnología pues rápidamente se queda desfasada, se queda obsoleta. Y siempre surgen, pues lógicamente, avances que van mejorando lo anterior. Entonces, lo que avanzaba el conocimiento ahora en 5 años, antes se tardaban pues a lo mejor incluso hasta 100 años en avanzar ese mismo conocimiento. Digamos que la modernización estas últimas que se están haciendo ya con la ayuda de los PERTE, lo que están haciendo es una actualización técnica de esa primera modernización que se hizo, que ya no tenía ya incorporada, porque no lo había, todas esas mejoras tecnológicas que ahí están apareciendo. Bueno, y eso, si lo vemos como una escalera, pues son escalones que al principio eran muy altos y ahora esos escalones pues se van reduciendo. Ahora digamos que estamos en la situación, en la verde, la agricultura 4.0. ¿Cuándo daremos el salto? Estamos en disponibilidad, está en esa agricultura 4.0. No significa que todo el mundo esté ahí, lógicamente. ¿Cuándo estaremos dispuestos para dar el salto a la 5.0? Pues yo creo que en el próximo congreso seguramente hablaremos de un escalón y medio más. Seguramente, porque de esto en el Congreso de León, que yo estuve también, porque presentamos también una comunicación, el desarrollo de una APP que hicimos para estaciones de bombeo, pues de esto no se hablaba. ¿Por qué? Porque no existía. Si es que no existía, si es que es lo que digo, que los avances, pues lógicamente en 4 años posiblemente estaremos hablando de otras cosas. Bueno, la inteligencia artificial. Si nosotros consideramos que la inteligencia artificial es un árbol, pues vamos a considerar que en ese árbol las ramas pues son métodos, las ramas podemos considerar también como que son algoritmos, y eso pues desarrolla sistemas que son capaces de emular la capacidad cognitiva del ser humano. Pues como puede ser la visión, como puede ser esa capacidad de razonamiento de tareas complejas. ¿Y qué tareas complejas estamos hablando en el regadío? Pues estamos hablando a lo mejor de aprender de datos históricos. De datos históricos, ojo, y también de datos en tiempo real. De reconocer patrones complejos que están ocultos dentro de una inmensidad de datos masivos, de tomar decisiones optimizadas, que incluso a veces sin intervención humana, e incluso también de sistemas capaces de adaptarse y mejorar continuamente mediante un aprendizaje continuo. Y, cómo no, de predecir también escenarios futuros. Pues todo eso es lo que hace la IA, lo que todos llamamos la IA, la inteligencia artificial. Y ahí tenemos pues algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos han sido estudiados pues de siempre, porque los usamos a nivel científico para optimizar procesos, y en redes de riego se han usado. Nosotros lo hemos usado para optimizar el dimensionamiento de redes de riego, para también optimizar el uso de la energía. La lógica difusa pues emula el comportamiento de patrones naturales, como pueden ser, o de comportamientos naturales, como pueden ser las personas.
Es decir, con ella emulamos el comportamiento humano del agricultor, si va a regar o no va a regar. Y eso también nosotros lo hemos usado en ese sentido. Y ya vamos a digamos, al aprendizaje automatizado y al aprendizaje profundo, que nos permiten ya trabajar con sistemas más complejos, modelar acuíferos, optimizar el uso de energía combinándola con energía fotovoltaica, energía convencional en estaciones de bombeo. Pues todo eso nos hace los sistemas automatizados. Predecir pues la evapotranspiración, la demanda, la necesidad de agua del cultivo. Y de ahí pasamos a una aplicación particular de ese aprendizaje automatizado, que son la IA generativa. En la IA generativa, pues estamos hablando ya pues una inteligencia artificial que no es capaz pues, de usar ese automatizaje profundo para, con millones de datos, con redes neuronales súper complejas, que nos permiten pues, generar, entre otras cosas, texto, interpretar texto, traducir lenguaje, generar audio, generar vídeo y su uso, lógicamente, en riego, pues tiene un potencial enorme. Aquí es donde realmente se están produciendo los últimos avances y los más importantes, y de los cuales todos pues somos ya en mayor o menor uso pues usuarios de los mismos. Todos conocemos ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, pues son sistemas que están basados, pues, lógicamente, en la IA generativa. Bueno, yo decía que para todo esto necesitamos información, necesitamos datos, y ahí es donde los sensores también están viendo un gran avance, en algunos más y en algunos menos. Digamos que en agricultura y en el riego en particular hay dos tipos en función de su proximidad al entorno que constituye lo que es la planta. Y tenemos por un lado los sensores remotos, entre ellos están los satélites, están los drones, y por otro lado están los sensores cercanos, que controlan todo lo que es el entorno de la planta. Vamos a pararnos en detalle en algunos de ellos. Pues, por ejemplo, los sensores que están controlando el entorno de la planta, ese balance que forma lo que es ese sistema que comporta la planta, el suelo, la atmósfera, ¿no? Pues ahí vamos a tener sensores que controlan la planta. Quizás en estos sean los que menor desarrollo tienen aún. Sí que está apareciendo en los últimos años unos sensores muy interesantes, y yo creo que aquí en los próximos años vamos a tener unos grandes avances. Los de suelo, pues son sensores que sí están bastante desarrollados. Los que nos controlan la red de riego, muy importante, también controlar los parámetros hidráulicos, presiones, caudales. El clima, que son los más desarrollados, porque históricamente se disponía ya de sensores pues desde hace tiempo, y han sido, pues, digamos, los que y también más fáciles de desarrollar, ¿no? Entonces, todos esos, pues, en su conjunto van a ser usados para, de forma holística, de forma integral, pues ver qué es lo que pasa en ese ecosistema que conforma la planta, ¿no? Y a eso le vamos a sumar los sensores remotos que decía yo anteriormente, donde ahí sí que podemos compararlos en función de su resolución espacial y su resolución temporal. Y vamos a tener desde los que miden, digamos, a nivel de satélite, tienen una resolución pues baja, estamos hablando de 10 metros, o sea que tampoco es tan baja, ¿no? Esto hace 15 años era también impensable, ¿no? Hasta los que pues tienen una resolución ya en centímetros. O sea, hay drones multiespectrales que ya tienen la resolución enorme. Pues todo esto, lógicamente, son aportaciones que, unidas a los sensores cercanos, nos ayudan mucho a generar esa información para luego procesarla. Bueno, pues entonces en todo ese conjunto vamos a tener pues muchos datos, vamos a tener la posibilidad de la modelación hidráulica de todo lo que es nuestra red de riego o la red de la comunidad, la red de parcelas, la red de la comunidad.
vamos a tener ese Internet de las cosas que nos permite mandar esa información y ese Big Data luego almacenarlo en la nube para poder procesarlo y posteriormente representarlo mediante los sistemas de información geográfica que nos van a dar esa visualización para poder nosotros ir interactuando. Todo esto está muy bien, pero ¿qué aplicaciones reales podemos verlas? Estas aplicaciones que yo les muestro han sido desarrolladas por nuestro grupo de investigación, pero aplicadas a pilotos. Es decir, que han estado operativas y están siendo operativas en la realidad, o sea, que están funcionando. Esta en concreto se trata de una aplicación de un riego de precisión, donde yo tengo en la primera capa, digamos, era todo el tema de los sensores que hablábamos antes, todos los sensores. La segunda capa sería, esos sensores los comunicamos a la nube y allí es donde estarían ya desarrollados todo lo que son los algoritmos que nos permiten decidir el riego, cuándo y cuánto y cómo regar. Y, por último, teniendo en cuenta, además, pues posibles riegos deficitarios, esa es precisamente una aplicación que se ha usado para riego de olivar superintensivo deficitario, ¿no? Teniendo en cuenta los parámetros de riego que nosotros le podemos meter. Y la última capa sería la de actuación. O sea, esto es un sistema independiente, autónomo, que con la información que va generando, con los datos que tiene, él va actuando sin necesidad de intervención del agricultor. Puede quedarse a nivel, lógicamente, de supervisar. Se me había olvidado decir que la inteligencia artificial esta generativa podemos llegar a, digamos, el último nivel sería la actuación de un agente que simula a un agricultor, ¿vale? Lo que se llama proceso de agentilización, donde yo ya especializo tanto que ya no hace falta ni la intervención humana. Todo se hace de forma automática, porque él va aprendiendo y va decidiendo en función de su experiencia. Eso, en mi opinión, llegará a tiempo, porque la supervisión siempre humana siempre debe estar presente, sobre todo cuando trabajamos con sistemas dinámicos y sistemas vivos como es las plantas. Bueno, otra aplicación en la que nosotros hemos trabajado y hemos desarrollado varios casos prácticos, pues los gemelos digitales. Los gemelos digitales es algo que suena ya mucho. Hace 2 años esto decía un gemelo digital y nadie sabía lo que era. Ya todo el mundo está muy de moda el gemelo digital y se hace gemelos digital de todo. Podemos hacer un gemelo digital de una comunidad de regantes, si queremos. De este pabellón podemos hacer un gemelo digital, de lo que queramos. El gemelo digital es una reproducción ciber o virtual o digital, como queramos llamarle, de algo físico, una realidad física. Ahí una máquina de riego pues ha sido simulada porque se ha simulado mediante un simulador hidráulico y es alimentada en la parte digital con los sensores que permiten generar información y transmitirla. Y entonces, como yo tengo el modelo de simulación, pues voy recogiendo esos datos y voy actualizando lo que me dice el modelo físico y de esa forma puedo generar escenarios. Y entonces con esos escenarios puedo actuar sobre la base física. La actuación es dejar más tiempo de riego, recortar, o incluso puedo generar, si estoy con un gotero y quiero cambiar el gotero, oye, pues cómo se comporta este gotero con este suelo, con este cultivo. Podemos generar los escenarios que queramos en la parte virtual y de esa forma actuar sobre la parte física. Bueno, este es un caso de un gemelo digital que hemos desarrollado nosotros. Hay una plantación de olivar, esto está hecho en la comunidad regante Genil Cabra, en Montalbán. Y se trata de un olivar intensivo, donde se ha hecho un gemelo digital. Por una parte está la realidad física, que sería esta parte de aquí, la realidad física. Ahí se ha reproducido, tenemos que tener información de todo. Y hay información de sensores de suelo, sensores de climáticos, de la instalación de riego. Luego nos vamos a un simulador hidráulico, que en este caso se ha hecho EPANET y se ha reproducido a nivel de gotero, toda la instalación. Y toda esa información alimentamos con lo que estamos registrando en campo, las presiones caudales y demás, al modelo hidráulico y al final pues reproducimos todo en un sistema de información geográfica, que es el que se ve a la derecha. Abajo del todo pues se ve la red precisamente de riego que ha sido reproducida por el modelo, en este caso EPANET, como decía anteriormente.
Otro caso de un gemelo digital es de una estación de bombeo. Esto lo hemos aplicado a un sector de la comunidad regante del Benbeza, más en derecha, donde podemos reproducir cómo gestionamos la estación de bombeo. Hemos puesto sensores a lo largo de la red y leen la presión, se la comunican al gemelo digital y el gemelo digital reproduce también el funcionamiento de las bombas y actúa de forma dinámica sobre las bombas en función de las presiones que han sido leídas de la red hidráulica que ha sido simulada. Esas presiones, pues, lógicamente se han distribuido los sensores de presión de una forma óptima a lo largo de la red, previo un estudio que se ha hecho para situar de forma, lógicamente, óptima esos sensores. Con esto, pues, son, digamos, medidas, son aplicaciones reales que están funcionando y que pueden llegar a ahorrar, en este caso, energía. No agua, las anteriores eran de agua, esta energía. ¿Cuánto se puede ahorrar de energía aquí? Pues un 20 o un 30% se puede llegar a ahorrar. Y por último me gustaría presentarle otra aplicación que hemos aplicado con sistemas predictivos. Ya aquí se ha trabajado con los sistemas, la IA generativa, con los sistemas de aprendizaje profundo, donde hemos desarrollado un sistema predictivo de la demanda de agua a nivel de comunidades regantes y a nivel de usuarios. Se pueden establecer, pues, diferentes escalas espaciales, ahí las tenemos, o bien la primera, que sería la de nivel de parcela, nivel de agricultor, o la de arriba, que sería a nivel de comunidades regantes. Han sido aplicadas también, en este caso ha sido al canal de Arzuja, en Don Benito, donde tienen un volumen de datos muy importante de hace años que podemos nosotros trabajar con esa información y darle ya un sentido, lógicamente, a la misma. Bueno, también a escala de agricultor podemos incorporar sensores remotos. También hemos hecho trabajos donde hemos predicho la demanda con la ayuda de los sensores remotos, en ese caso Sentinel. Pero este de aquí sí me gustaría insistir en el sistema predictivo de la demanda de agua a nivel de comunidad regante a 7 días vista. Este caso, pues, lo hemos desarrollado con una IA generativa, como había dicho yo anteriormente, que está basada en los modelos que se llaman transformers. Los modelos transformers han revolucionado la IA generativa, la han transformado. Surgieron el primer modelo transformer, aunque ya Google empezó a hablar de esto en el 2017, los primeros son del 2020 o poco más, o sea, que es que hace nada de tiempo. Y estos son los que se han usado, por ejemplo, les sonarán a ustedes ChatGPT. La T de ChatGPT es de Transformer. Pues, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos cogido esos modelos Transformer que tienen bases, redes neuronales complejas, que son capaces de manejar millones de datos, pues la hemos aplicado a la información que disponíamos de ella de consumo de agua. Y hemos sido capaces de reproducir con más de un 99% de coeficiente de determinación la demanda de agua a 7 días vista. Bueno, el último día ha bajado un poquito, al 98. A 7 días vista la demanda de agua de una comunidad regante. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué? ¿Esto qué aplicaciones tiene? Pues muchísimas. En un futuro, que una comunidad conozca qué demanda de agua va a tener para un futuro, pues puede servirle para mejorar su gestión, para incluso si a una red que está sectorizada, sectorizar el riego. Si tiene que pedir agua al organismo de cuenca, pedirlo, adelantarse a ello. Si tiene que contratar la energía, pues contratarla en función de lo que va a demandar de agua. Si tiene a lo mejor una producción de energía fotovoltaica, pues saber qué energía fotovoltaica va a generar, porque también hemos desarrollado un sistema predictivo de demanda de energía, igual que este, pero de energía. Pues puede adelantarse también y decirle a la empresa con la que tenga el contrato de la energía eléctrica, decirle, oye, para la semana que viene estas son mis producciones y mis demandas de energía que te voy a pedir para que no me sanciones. Pues en todo esto se puede aplicar la IA. Bien, ya voy acabando, voy un poquito retrasado, me parece, sí. Voy acabando, pero claro, ¿a qué situación estamos en España? Pues esta es una encuesta que ha hecho el Observatorio de la Digitalización del 2024, es la última, la del 25 creo que todavía no se ha publicado. Entonces, todavía estamos en España en cuanto a recopilación de datos muy por debajo de lo que deberíamos estar.
O sea, estos son avances que hay que ir dando paso a paso, pero hay que verle la utilidad, hay que ver la utilidad. Entonces, la situación pues es mejorable, es mejorable. Y digamos, ¿por qué hay problemas en la adopción de la tecnología? Pues esto es una curva que se llama el modelo de Rogers y que nos dice cómo se adopta la tecnología cuando aparece. Y hay una primera punta, que sería la de la izquierda, la zona esta de aquí, que son los, digamos, los frikis de la tecnología, los innovadores. Me sale el iPhone último modelo, yo me voy a por él. Hay otros que luego son los visionarios, que la adoptan después. Digamos que entre los dos suman un 16%, muy poquito, muy poquito. Y luego tenemos lo que yo llamo ahí el abismo, la brecha esa tecnológica, que hay que pasar, hay que pasar. Luego ya viene ya la mayoría conservadora, la otra mayoría que es reacia, pero bueno, me incentiva la administración, me obliga a la paz, las normas de calidad me están exigiendo que ponga sensores, en fin. Y luego ya por último estarían los escépticos. Entonces, esto es que es así la realidad. Y la agricultura, pues lógicamente, también se deja guiar por estas adopciones, ¿no? Hay que trazar un puente para salvar ese abismo. Y ese puente, según el observatorio este que yo decía anteriormente, de la digitalización, las encuestas que hace todos los años, pues dice que a los usuarios de la tecnología, pues cuando han incluido esa tecnología, la han incluido primero porque ven que tienen una repercusión y un reporte. Yo me hago una inversión, pero tengo que ver que tiene una utilidad. Eso es fundamental, porque si no, no lo hago. Segundo, que cuando la adaptan, también hay problemas de adopción porque a veces no hay madurez tecnológica suficiente y salen productos y a los 2 años, pues esos productos se van y no sabemos dónde están. Tercero, que para adoptar esa tecnología hay formas accesibles. Los agricultores, pues, y en esto hay carencias de formación. Es normal, es muy normal. Entonces, la mejor forma, según el observatorio, dice que se accede a los usuarios a través de sus canales más o menos de información, que son las comunidades regantes, que son las cooperativas. Pues esa es una forma eficaz de salvar ese abismo. Y ya simplemente, y antes de que luego relatemos las conclusiones, algunos mensajes para que recordéis que hemos visto que hay que mejorar la gestión del agua, que la eficiencia energética no hay que olvidarla y eso es un nexo, que estamos en una nueva era, y eso lógicamente va a ir escalando poco a poco, que el riego de precisión nos va a ayudar muchísimo a tomar esas decisiones que antes eran desconocidas y por incertidumbre nuestra, pues lógicamente no eran eficientemente tomadas, que hay un futuro importante en esto de los gemelos digitales, muy importante porque están siendo aplicados a todos los sectores con gran éxito además, y que los sistemas predictivos pues nos van a ayudar muchísimo, y desde luego a los gestores y a los técnicos que toman decisiones. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Emilio, por tu participación en esta jornada y sobre todo por intentar ajustar todo este contenido al tiempo que hemos programado. Vamos a abrir ahora un pequeño espacio de debate para aportar esas conclusiones finales y también recoger algunas de las aportaciones que creo que los asistentes han podido hacer en unas preguntas. Voy a pedir que nos acompañen José Pascual Bros, letrado asesor de Comunidades de Regantes y de Fertajo, y José Luis Pérez, presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña. Venga, presenta la convocatoria. Ya, para grande para pasar atrás y para el foco. Buenos días. Como no, gracias a FENACORE, gracias a la organización y sobre todo gracias por permitirme la osadía de meterme en un berenjenal que no es el mío. Como sabéis, soy abogado,
pero creo, a mí me ha impactado la diapositiva que ha presentado el profesor Camacho, la del abismo, sobre todo la del abismo, ¿no? Porque creo que debemos superar ese abismo. Entonces, no digo que seamos del 2% de los visionarios, pero sí que el objetivo de esta presentación, o de esta, que no es una enmienda, esto no ha pretendido nunca ser una enmienda, sino porque todo lo que él ha contado luego lo tenemos que trasladar a la oficina. Y tenemos que bregar en la oficina con los problemas que nos vienen del campo. Por muy bien que se trabaje en el campo, siempre viene una facturación, siempre viene el regante cabreado, siempre viene el regante que no paga y siempre vienen los recursos, que luego los tenemos que elevar a la Confederación o incluso defender en el juzgado. Bueno, pues con todo esto también nos puede ayudar la inteligencia artificial. Como decía, esto no pretende ser ninguna enmienda, sino simplemente se trata de poner de manifiesto y poner de relieve que es una realidad que nos viene y que nos va a acompañar en el futuro, y que cuanto antes la adaptemos, lo mejor. Yo no dejo de pensar en la Olivetti, no dejo de pensar en el papel de calco y no dejo de pensar en el fax, que cuando aparecieron se trataba en realidad de automatizaciones. Y ahora las automatizaciones tienen otro nivel y tienen otro rango. Voy a pasar rápidamente por lo que sería, la naturaleza de las comunidades de regantes. Ya lo sabemos todos, tenemos una naturaleza dual, somos corporaciones de derecho público, estamos sujetos a la ley de aguas, reglamento y a la ley de procedimiento administrativo, según a veces sí, a veces no, a la ley de régimen jurídico a la ley del sector público. Lo principal ya lo ha dicho el profesor también, hemos pasado de un procedimiento en el que nacían las automatizaciones y nacían los procesos automáticos robotizados. Esto significa, es una forma de automatización más avanzada que también ha sido explicada, pero la gran revolución viene con la generativa, con la inteligencia artificial generativa, donde los procesos robotizados actúan como el motor y la IA generativa, que ya empieza a actuar por sí sola, donde es capaz de comprender los contextos que se le establecen, es capaz casi de razonar por sí misma. Puede redactar textos también con alta sofisticación y procesar datos a una velocidad absolutamente impresionante. Pero otra cosa muy importante que también se ha dicho, el humano tiene que estar detrás de todo y tiene que ser el decisor final. Dentro de lo que sería la operativa de las comunidades de regantes, se han destacado una serie de procesos. Todo el tema de la gestión de riegos o las incidencias de mantenimiento, la gestión de riegos la ha explicado muy completamente el profesor. En materia de incidencias de mantenimiento, se nos ocurren continuamente formas en las que avanzar rápidamente en la comunicación y en la solución de estas incidencias, tanto desde la forma de la comunicación, que podría ser incluso automática, hasta, como hace mi compañero Ramón, sacar presupuestos para obtener la optimización o la reparación inmediata de la fuga o de la incidencia que haya surgido. Luego ya nos pasamos a la oficina, donde tenemos que trabajar con el padrón de regantes, con la recaudación, con el apremio, con los órganos de gobierno, con la redacción de las actas. Lo habitual es que estos sean procedimientos tediosos, muy tediosos, que tenemos que realizar, pero que con la inteligencia artificial o la generativa podemos agilizar muchísimo. Entonces, incluso dentro de lo que es el procedimiento administrativo, la ley del sector público tiene una previsión, el artículo 41, que permite la actualización automatizada, aunque luego veremos que existen límites. Y, como siempre, tiene que haber una intervención humana. Sintetizando, sería todo lo que son procedimientos reglados. Podríamos aplicar la inteligencia artificial, pero todo lo que tenga efectos jurídicos o necesite una intervención humana tiene que ser supervisado por un humano, que al final es el que pone la firma debajo y al final es el que tiene la responsabilidad. Los programas hay muchísimos. En el ámbito de la generativa, los más frecuentes son el Notebook, el Claude Cowork o Claude Code, que es una absoluta máquina generando código. ChatGPT o Gemini. Cada uno tiene unas habilidades o unas funciones específicas. El Notebook trabaja en un entorno cerrado donde no se producen alucinaciones es que se inventa cosas, donde el tratamiento de los datos queda encerrado. Claude
es fenomenal para escribir textos. Jurídicamente, hoy por hoy no tiene rival. ChatGPT, en cambio, es una auténtica máquina procesando datos. Procesando datos y elaborando conclusiones a partir de los datos que ha procesado. Y bueno, Gemini es un poco multimodal. Yo sospecho que Gemini tiene muchas cosas, porque Gemini es de Google, tiene muchas cosas guardadas en la recámara, porque aun no ha sacado una compañía de estas un nuevo modelo, la siguiente compañía ya tiene otro que le supera, es decir, está en una competición constante. Aquí, a la hora de aplicar estos procesos o estos procedimientos, hay dos conceptos muy importantes. El primero es el del prompt. Imagino que habréis escuchado la palabra prompt o prompting. Se trata de darle las instrucciones a la máquina. Entonces, para darle las instrucciones a la máquina, lo primero que hay que hacer es darle el rol, es decir, qué papel tiene que desempeñar. Hay que establecerle un contexto, hay que decirle qué es lo que se quiere que haga y al final se tiene que decir cómo lo tiene que hacer. Y además le tienes que decir que no se invente cosas y finalmente que si tiene alguna pregunta que te la haga, pero sobre todo que no se invente. Entonces, son muchos los campos en los que podríamos aplicarlos. Esto es solo un pequeño resumen. En el padrón y en atención al comunero, aquí se pueden automatizar los procesos. Incluso el comunero, vía portal digital o sede electrónica, nos puede presentar la escritura y todo el proceso de actualización del padrón podría ir automático. En materia de recaudación y de apremio, nos puede calcular con solo apretar un botón el volumen de impagados del mes, del trimestre o de la remesa que se haya emitido. En tema de gobernanza, las famosas actas, las famosas juntas de gobierno, los votos, todo esto también se puede automatizar. Incluso pasando en la entrada, ya se puede calcular en el momento, a través de un QR o a través del teléfono, el número de votos ponderados que tenga cada uno de los asistentes. Y finalmente, en materia de disciplina, recursos o tramitaciones, nos pueden ayudar muchísimo, sobre todo a la hora de redactar los antecedentes jurídicos y los fundamentos jurídicos que quienes trabajamos en eso son habituales y son recurrentes. Entonces, es capaz de leer los hechos y de integrarlos con todo el historial que exista de este comunero o de esta parcela en el expediente. Además, la otra herramienta a la que me refería son las skills. Esto es más nuevo, lo sacó Claude, luego lo ha incorporado ChatGPT y es darle un marco de contexto de lo que no se tiene que salir. Es decir, ya no solo le dices lo que tiene que hacer, sino con carácter general, cada vez que haga una cosa, cómo la tiene que hacer, adaptada a tus gustos, y a tus necesidades. Esto es un cuadro comparativo de lo que podría ser trabajar con el modelo tradicional o con el modelo de inteligencia artificial. En definitiva, se trata de obtener seguridad y de optimizar tiempo, de obtener una mayor rentabilidad en los procesos operativos de la oficina de la comunidad de regantes. Límites. No podemos actuar sí porque sí con inteligencia artificial. Lo primero que hay que tener claro es que los programas gratuitos, prohibidos. ¿Prohibidos por qué? Prohibidos porque chupan, se dice así, los datos que le proporcionamos y los utilizan para alimentar a la propia inteligencia artificial. Entonces, cualquier dato que sea objeto de protección de datos, él lo almacena y en cualquier momento puede salir. Estamos al principio de un proceso en el que no sabemos qué consecuencias pueden haber. Ya ha habido problemas con derechos de autor respecto de libros o de publicaciones y de artículos científicos. Han sido los primeros que han sido indemnizados. En el momento en que se vulnera la protección de datos de cualquier persona, puede empezar a haber problemas. Los modelos de pago normalmente no utilizan los datos personales para alimentar, pero sí que es muy importante anonimizar estos datos que hoy suministremos. Esto además viene obligado por el reglamento de protección de datos, porque si decíamos que el artículo 41 permite trabajar con procesos automatizados en procedimiento administrativo, el Reglamento General Europeo de Protección de Datos nos dice que todo aquello que tenga que tener efectos jurídicos debe de estar supervisado por un humano.
Con lo que ahí tenemos el límite. Y la digitalización pues, tiene que venir incorporada a la comunidad para superar esta brecha a la que se refería el profesor, esta brecha o el abismo, ¿no? Al que se refería. Saldremos todos beneficiados, tanto la propia comunidad en cuanto a la agilidad de los procesos, y es una transformación desde dentro que tenemos que hacer nosotros mismos. Lo que no podemos es quedarnos ajenos y quedarnos hacia atrás. Al final la meta siempre es la misma, la de proteger el patrimonio histórico. Y bueno, finalmente, solo quería deciros que no creo que haya dudado nadie, la presentación ha sido hecha con inteligencia artificial. Yo únicamente le dije a la inteligencia artificial que el texto de la ponencia lo tradujera a una presentación. Quiero decir que con esto que acabáis de ver tenéis duró minutos. Esto hecho a mano hubieran sido varias tardes. Con esto queda patente la importancia que podemos tener en el ahorro de tiempo y en la mejora de los procesos. Y solo era esto y muchas gracias. Sí, buenos días. Soy José Luis Pérez, presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña. Gracias por esta oportunidad, señor ponente. He escuchado con mucho interés lo avanzado que está toda la aplicación de la inteligencia artificial en lo que nosotros denominamos la demanda de agua, es decir, todos aquellos programas para determinar el agua que necesitan nuestros cultivos y la forma de aplicarla. En este aspecto le felicito. Mi aportación hoy, que no enmienda, es aportar un nuevo desarrollo, un nuevo desafío para que la inteligencia artificial se centre también en determinar algo sumamente importante, que es ni más ni menos la oferta de agua. Quienes estamos aquí, vamos a ver si paso alguna. Quienes estamos aquí tenemos una doble condición. Todos somos empresarios agrícolas, regantes, y todos somos también responsables de comunidades de regantes. Es decir, como regantes, como empresarios, necesitamos, mediante la inteligencia artificial, ajustar la demanda de agua. Pero para atender esta demanda de agua es necesario que conozcamos también la oferta de agua. Y la oferta de agua nos corresponde a nosotros, como presidentes o responsables de las comunidades de regantes, el determinarla, ofrecérsela al empresario y en un complejo final armonizar esa posible oferta con esa posible demanda. Esta es un poco la tesis de toda mi explicación. Los que pensemos de ahora en adelante como comunidades de regantes, como responsables. Quienes gestionamos el agua en alta, el agua disponible para el usuario final, conocemos de los problemas. Los ríos son variables. Nadie, por lo general, dispone de agua ilimitada para que todas y cada una de las campañas pueda atender la demanda que surge de los empresarios. Normalmente los ríos son variables y, en consecuencia, nos encontramos con una incógnita, algo fundamental, algo sin lo cual no podemos empezar la campaña de riegos, que es predecir la posible aportación, la posible oferta que yo, como responsable de comunidades regantes, le puedo ofertar a mi comunero, a mi usuario final, para que planifique sus cultivos. Esto es lo que está ocurriendo, lo que estamos haciendo en la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, donde 108.000 hectáreas y unos 11.000 usuarios, cada campaña de riego, están esperando que antes del inicio de la campaña de riegos, primeros del mes de marzo, le facilitemos un pronóstico de disponibilidades
de agua a lo largo de los 7 meses de campaña de riegos, a efectos de que este usuario final, el empresario, pueda también planificar su sistema de cultivos. En nuestro caso concreto, que jugamos con la doble cosecha a partir del mes de junio, en nuestro caso concreto es fundamental para nuestros usuarios finales que en el mes de junio le demos un avance, una predicción de prorrateos que llamamos nosotros de dosis, de dotaciones que le vamos a dar en el resto de campaña de riegos para que el empresario tome la decisión de poner o no poner segundas cosechas. Este es el desafío que todos nosotros, como gestores de agua en alta, tenemos como responsabilidad hacia nuestros usuarios finales. Esta predicción que venimos haciendo ya hace muchos años, hoy, señor ponente, visto lo visto, se nos asemeja a una actuación un tanto más o menos casera. Pero yo le aseguro que nuestros servicios técnicos aquí presentes manejan cantidad importante de datos históricos, predicciones meteorológicos de satélite, etcétera, etcétera, conocemos los cultivos, etcétera, etcétera. Y con esta predicción, con esta arriesgada predicción, es curioso, pero yo les puedo ofrecer que aceptamos en un 85% de las aportaciones de agua, prácticamente lo clavamos, 85%, pero ya no pasamos de ahí. De ahí nuestra gran fe, nuestra gran esperanza en que la inteligencia artificial, una vez que la apliquen con la intensidad que hemos visto que la están aplicando en lo que es la demanda, la necesidad de los cultivos, cuando, por favor, desarrollen sistemas para aplicarlo al cálculo de la oferta, evidentemente llegaríamos a unos niveles altísimos, con lo cual la confianza de nuestro usuario final, el empresario, sería total. Es lo que les decía, llegamos a estos niveles. Cuando hablamos de un 85%, no me estoy refiriendo a que el 15% sean fallos totales. Son simplemente disminuciones porcentuales más o menos modestos de la previsión inicial. Pero en principio, el grado de acierto, nuestros ríos, aunque son bastante curiosos, tienen más regularidad de la que parece. Pero claro, señor ponente, nos enfrentamos al cambio climático. Y aquí, para determinar la oferta, evidentemente necesito muchísimos más datos. Y aquí es donde la inteligencia oficial, le vuelvo a rogar que intensifiquen los estudios en este tema, nos resulta imprescindible. Inicialmente, por lo que he leído de su magnífica exposición, la inteligencia artificial tiene 2 fases. Emplear esta herramienta como elemento analítico, donde llegaremos a esa digamos, predicción de agua disponible durante los 7 meses de campaña de riego, con ese 85%, que mejoraremos enormemente empleándolo de forma analítica a la inteligencia artificial, pero somos ambiciosos. Y ambiciosos a veces hasta nos quedamos cortos. Posiblemente llegue mucho antes. Pensamos que la inteligencia artificial tiene que actuará, no sé cuándo, pero actuará de forma autónoma, en la cual se llegue a la coordinación, a la armonización entre el cálculo de la oferta, casándolo con la demanda, y ese sería el momento más o menos feliz en la cual podríamos depositar en las máquinas, en los cálculos, todo lo que sería en la gestión plena y total de una campaña de riegos de 7 meses y medio. Evidentemente, y para tranquilidad también de mis servicios técnicos que están aquí presentes, siempre bajo la supervisión, la vigilancia e ir aprendiendo de los servicios técnicos, la persona humana, que resulta imprescindible. Señor ponente, hoy he aprendido mucho y quisiera que en el próximo congreso nos presentase ya toda la metodología para calcular la oferta. Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos. Voy a formularles algunas cuestiones que han planteado. La primera es de Javier Gil, de la Comunidad de Regantes Acequia, Benacher y Faitanar. Dice, existen zonas de riego por gravedad con canales abiertos, por regímenes de protección e incluso por la FAO. Ejemplo, las acequias del Tribunal de las Aguas. ¿Qué posibilidad hay de aplicación de inteligencia artificial a esos sistemas? Si queréis responder a esta primera, perfecto. Emilio. Sí. Bueno, que la estaba anotando. Los sistemas de riego por superficie y sistemas ancestrales como son los de Valencia, entiendo que es la Comunidad de Regantes de Valencia, lógicamente no tienen una automatización como una red ya más moderna, presión, donde hay recopilación de datos, donde se puede trabajar ya con esa información de una forma y de una manera ordenada, ¿no? Sin embargo, sí que hay ya procedimientos para también automatizar la red de gravedad. O sea, ya se pueden establecer los turnos de riego, pues por ejemplo, se pueden establecer con sistemas de inteligencia artificial, se puede reproducir el comportamiento humano a través de la lógica difusa, se pueden emplear también sistemas predictivos en base a los balances hídricos y en base a los datos climáticos que se puedan medir en la zona. O sea que aunque el riego en sí no esté automatizado, no tenga instalado en lo que es la red hidráulica datos y sensores que permitan tener información, sí que a través de otra información se puede trabajar y se pueden hacer simulaciones de predicciones de los comportamientos del agricultor. O sea que sí es posible, claro que sí. No. 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 No, ahora. Gracias. Hay dos preguntas más, en este caso son anónimas. Le traslado la primera. ¿Considera que el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío del Ministerio de Agricultura, como plataforma de conocimiento para los regantes que ha sido recientemente creado, puede ser un espacio adecuado para la divulgación y formación de estos conocimientos al que tengan acceso directo los regantes? Yo, en mi opinión, sí. En mi opinión, sí. O sea, todo lo que es la transparencia, es la información, es la comunicación, es el acceso a los datos, creo que es muy importante. Y quizá pues en próximos congresos se hablará del tema de los datos, porque aquí hay, desde luego, un campo abierto en cómo obtener todos los datos que también la Administración tiene y que los puede poner al servicio de los usuarios de las comunidades regantes, de los centros de investigación, de una forma federada. Es decir, que yo coja esa información, la procese, pero siempre respetando la soberanía del dato, ¿no? O sea, yo creo que estas cuestiones de transparencia son muy buenas y hay que seguir alentándolas y también pedirle a la Administración que las haga públicas y que permitan a los usuarios conocer realmente cómo se encuentra el sector. Y la última cuestión dice, ¿no consideran que el concepto de eficiencia en el regadío debería integrar también aspectos económicos y ambientales y sociales de lo que implican los agrosistemas de regadío? Sí, pero cuando hablamos de eficiencia técnica, hablamos de una relación entre lo que yo aprovecho y lo que uso. Esa es la eficiencia técnica en sí. Si hablamos ya de otros aspectos que tienen que ver con el regadío en cuanto a si es eficiente en cuanto a la producción, ya estamos hablando de otro tipo ya de eficiencia. En ese sentido, pues sí, el regadío
pues es eficiente también desde el punto de vista energético, por ejemplo. O sea, porque una unidad de energía que él toma, de energía convencional, energía eléctrica, pues es capaz de transformarla en muchas más unidades. Y como hemos inventado una máquina de esa energía, no, es que ahí está la biomasa que producimos gracias a la energía fotosintética, claro, a la energía solar y el efecto de la fotosíntesis. O sea, eso es otra eficiencia. O sea, es que eficiencia hay muchas formas de medirla. Aquí nos hemos referido a la eficiencia en el uso de los recursos, y en concreto el agua, y también podemos hablar de la eficiencia energética, aunque nos hemos centrado en esta ponencia fundamentalmente al agua. Muy bien, muchísimas gracias, Emilio, por responder a esas cuestiones planteadas por los asistentes, a todos los que habéis participado en esta primera ponencia. Vamos a continuar con la parte orientada a exponer la situación actual de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca. ¿Sí? Perdón, falta exponer las conclusiones de la perdón. ponencia, que lo tendrá que hacer el profesor Camacho. No es porque no lo quiera dejar hablar, es que me he saltado yo esta parte del guión. Si quiere ponerse en el atril, si está más cómodo. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, pues paso a relatar las conclusiones de la ponencia y de las enmiendas o aportaciones recibidas y que se han expuesto aquí. Bueno, esta ponencia principal ha abordado el análisis de la utilización de la inteligencia artificial en el regadío, desde una vertiente pues, técnica y agronómica. El trabajo de don José Pascual Broch se ubica en la utilización de las nuevas tecnologías en la esfera de la gestión administrativa de las comunidades regantes. Ya en sus planteamientos iniciales, el señor Broch pone en evidencia que su contribución debe ser entendida como un plus. Y lo cierto es que su análisis, junto con la ponencia marco, genera una visión multidisciplinar en la utilización de la IA por parte de las comunidades de regantes, lo cual pues, resulta muy provechoso y evidente, como hemos visto. También muy provechosas pues, son, asimismo, las aportaciones efectuadas por don José Luis Pérez González, al poner de manifiesto desde la perspectiva singular de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, y como caso de éxito, las bondades de la utilización de la IA como una herramienta para una adecuada atención a esas demandas del regadío desde el punto de vista de la oferta, como él muy bien ha comentado. Lo anterior pues, justifica la proposición de la aprobación de las conclusiones alcanzadas en la ponencia marco, que han sido puestas en común y defendidas en este foro, agradeciendo por tanto a don José Luis Pérez González y a don José Pascual Broch las aportaciones efectuadas, que deben ser tenidas muy en consideración por los señores congresistas. Al respecto, y como conclusiones establecidas en la ponencia marco, se proponen descritas con mayor detalle las siguientes. Primero, ¿por qué es importante la digitalización? Pues porque el uso de la digitalización como enfoque innovador y digital permite aumentar la producción, reducir la demanda de mano de obra y gestionar de manera más eficiente el uso de fertilizantes y los procesos de riego. Segundo, ¿por qué la potencialidad de la digitalización? Pues porque ofrece soluciones innovadoras para optimizar el uso del agua, reducir costes operativos, minimizar el impacto ambiental y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura de regadío. Al integrar datos, sensores y modelos predictivos, la IA convierte el agua y la energía en un recurso gestionado con precisión y sostenibilidad, beneficiando tanto a los agricultores como al medio ambiente. Tercero, ¿qué dificultades nos encontramos en la adopción de las tecnologías? Pese a los beneficios tangibles que la digitalización ofrece, la adopción de estas tecnologías en el sector agrario español se enfrenta a importantes desafíos. Uno de los principales obstáculos es la resistencia al cambio. La capacitación es otro factor clave que limita la adopción de la transformación digital. El retorno de la inversión es otro aspecto crucial. Cuarto, ¿qué procedimiento hay de adopción de esa tecnología? De esas encuestas realizadas en el sector se concluye que el principal canal de transferencia de la innovación en el sector agroalimentario es a través de las comunidades regantes y de las cooperativas agrarias.
Quinto, la inteligencia artificial vista como motor avanzado de cambio. La integración de los procesos de agentes y la computación en la nube representa el salto cualitativo hacia una agricultura verdaderamente autónoma y resiliente. La inteligencia artificial representa una oportunidad estratégica para transformar la gestión de riego, tanto de aguas superficiales como subterráneas. La tendencia más avanzada es la incorporación de espacios de datos federados. A diferencia de las bases de datos centralizadas tradicionales, los espacios federados permiten que distintas entidades, entre ellas comunidades regantes, confederaciones, empresas, administración, compartan inteligencia sin necesariamente ceder la soberanía de sus datos brutos. La IA tiene la capacidad de revolucionar la gestión del agua al permitir predicciones precisas y una monitorización efectiva de los recursos hídricos, especialmente en respuesta a los desafíos del cambio climático. La combinación de la IA con tecnologías emergentes como gemelos digitales y aprendizaje automático avanzado permitirá una gestión integral e inteligente del agua. En el futuro, los sistemas agrícolas podrán autorregularse anticipando sequías y ajustando consumo de manera autónoma. Finalmente, la IA constituye igualmente una herramienta muy adecuada para la gestión administrativa de las comunidades regantes, cuya implementación ayudará a la actuación ordinaria en dicho orden, favoreciendo la cumplimentación de las numerosas normas a las cuales se encuentran sometidas dichas corporaciones de derecho público. Y sin nada más, pues esto han sido el resumen de las conclusiones de las enmiendas y de la ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Muchísimas gracias por tus conclusiones. Bueno, pues ahora lo que marca el protocolo es que el auditorio apruebe estas conclusiones. Pues entendería que si no hay ninguna oposición y ante el aplauso unánime parece claro que se aprobarían las conclusiones. Bueno, yo decir simplemente para concluir esta ponencia que el regadío en su momento compareció en cuerpo y alma en la primera modernización. Ahora que llegamos a esta segunda o ya por una última modernización tecnológica, seguro que estaremos ahí listos para ver lo que nos dicen los gemelos digitales, la sensórica, las cámaras de espectros y todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias y discúlpenme por haberme saltado esta parte, pero estaba pendiente del tiempo, vamos con un poquito de retraso, entonces voy a dar paso directamente a la siguiente intervención, como decía antes, orientada a exponer la situación actual de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Guadiana, así como las principales líneas de actuación y retos en materia de planificación. Correrá a cargo de Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenidos todos a territorio del Guadiana, en concreto al Alto Guadiana. Bien, me van a permitir que antes de exponer los principales desafíos que van a condicionar la gestión en el ámbito territorial del Guadiana, haga una referencia, parece que procede después de algunos de los comentarios que escuchamos en la jornada vespertina, que procede a hacer una referencia a los organismos de cuenca, a las confederaciones hidrográficas, con competencias fundamentales en la gestión de recursos hídricos. Bien, este año se cumple el centenario de uno de los hitos más relevantes de la política hidráulica española. Efectivamente, el 5 de marzo de 1926 se produce el gran salto de la ordenación del Gobierno de las Aguas con la creación de las confederaciones sindicales hidrográficas. Con ello,
lo que se pretendía es dar un salto, un impulso definitivo al aprovechamiento de las aguas mediante el fomento de obras hidráulicas necesarias para lograr una agricultura de mayor productividad, considerando la unidad territorial más adecuada para gestionar la cuenca hidrográfica. El hecho de considerar la cuenca natural de un río como unidad de gestión tiene un fundamento físico, teniendo en cuenta la incidencia de unos aprovechamientos en otro, como consecuencia del ciclo hidrológico. Este principio de unidad de cuenca estructuraba en ese momento la política hidráulica española y, a partir del año 2000, la europea. Se ponía en marcha la gobernanza del agua como una fórmula original de colaboración del Estado con los usuarios para la promoción y explotación de obras hidráulicas, así como para la planificación y aprovechamiento integral de los recursos hídricos de una misma cuenca. Paradójicamente, es en plena dictadura de Primo de Rivera cuando se idea un organismo democrático, integrado por todos los usuarios para defender sus intereses, agrupándose en síndicos y comunidades. La primera que se constituye es la del Ebro, seguida de la del Segura, un año después Duero, Guadalquivir, y a continuación el resto: Júcar, Tajo, Guadiana, Pirineo Oriental, Norte y Sur. Saludo a los presidentes de confederación que nos acompañan. Un siglo después, las confederaciones hidrográficas siguen siendo una pieza clave en la planificación, protección y uso sostenible de los recursos hídricos en España, enfrentándose a temas tan complejos como el cambio climático, la escasez hídrica o la conservación de los ecosistemas acuáticos. Los principios rectores de la gestión hídrica los conocemos: la unidad de gestión, autonomía, respeto a la unidad de cuenca hidrográfica, participación de los usuarios, ya estaban presentes en los orígenes de estos organismos. En un momento en el que se alza la voz para cuestionar el papel de las confederaciones hidrográficas, incluso queriendo asumir las competencias propias, resulta imprescindible reivindicar el valor de esas instituciones. Estos organismos de cuenca constituyen un modelo de gestión técnica, descentralizada, coordinada y basada en criterios científicos, que ha demostrado sobradamente su eficiencia en la protección del territorio y en la garantía del interés general. Su contribución al desarrollo socioeconómico de la cuenca es incuestionable. Gracias a la planificación hidrológica, a la gestión y protección del dominio público hidráulico y a la ejecución, mejor dicho, y supervisión de infraestructuras clave, las confederaciones garantizan un equilibrio entre los diferentes usos socioeconómicos y la conservación y la protección del medio natural. Por estas razones, resulta necesario más que nunca poner en valor a las confederaciones hidrográficas como garantes del interés público, de la seguridad de la ciudadanía y del uso sostenible del agua. Su experiencia, capacidades y tradición de servicio público constituyen un activo estratégico que debe preservarse ante los retos crecientes del siglo XXI. En esta fase han aparecido muchas personas que han colaborado, que han intervenido de manera decisiva en consolidar este modelo, pero me van a permitir la licencia de destacar a dos de ellas. Por una parte, a don Manuel Lorenzo Pardo, primer presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y auténtico impulsor de la creación que sentó las bases técnicas, organizativas y conceptuales de un sistema pionero en el mundo. Y por otro lado, merece especial también atención a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente extremeño, cuya intervención ante el Tribunal Constitucional resultó decisiva para preservar la esencia de este modelo de cuenca. Su recurso frente al Constitucional, al intento de transferir la gestión del río Guadalquivir a una sola comunidad autónoma, impidió que se fragmentara la unidad de cuenca y evitó un precedente que habría puesto en riesgo el concepto de organismo de cuenca. Centrándonos en lo que nos ocupa, quisiera señalarles que la cuenca hidrográfica del Guadiana, con una superficie algo mayor de 55.000 kilómetros cuadrados y una población de poco más de 1.400.000 habitantes, la menos poblada del territorio español, destaca por sus singularidades. Singularidades como la de la cuenca alta del Guadiana, caracterizada por su suave relieve, la ausencia de una red de drenaje bien definida, las abundantes formaciones acuíferas y una complicada interrelación con los cauces que conforman
hasta más de 100 lagunas y humedales de alto valor ecológico. Y la cuenca media, donde la red hidrográfica está bien desarrollada con ríos y arroyos cuasi permanentes. El cauce del Guadiana aquí está más encajado debido a la presencia de sierras paleozoicas alimentada por un régimen más estable gracias a las precipitaciones más abundantes de la meseta suroccidental. Esta parte del Guadiana está ampliamente regulada, con grandes embalses, nada más ni nada menos que 8.100 hectómetros cúbicos, que marcan la morfología del paisaje y permiten el desarrollo de una agricultura de regadío con más de 160.000 hectáreas. Por cierto, ayer incluso se cuestionaba la necesidad de más presas en este territorio. Yo rogaría un poco de rigor al interviniente. Debería conocer las limitaciones ambientales y la propia Directiva Marco, cuyo artículo 4.7 establece también unos condicionantes hidromorfológicos que es preciso atender. El resto de datos de la cuenca lo tienen ustedes en el magnífico, a mi entender, stand que ha desplegado la cuenca del Guadiana. Tienen todos los datos, pueden consultar incluso los datos del SAI o del SIRA, donde realmente, sobre todo para los regantes, para las comunidades de usuarios, pues es bastante interesante tener toda esa información. A continuación quiero destacar los principales desafíos. Hay más, pero he seleccionado, a mi juicio, los más importantes que van a condicionar la gestión del Guadiana en el futuro. Posiblemente algunos de estos retos o desafíos son similares o tienen el mismo orden en otras cuencas. En contraprestación con lo que se comentó ayer y por respeto al auditorio, voy a tratar de un conjunto de realidades que debemos afrontar con visión de futuro. Uno de los problemas más serios para alcanzar el buen estado de las masas de agua de esta demarcación y seguramente de otras es la contaminación puntual procedente de aguas residuales urbanas. A pesar de los avances que se han venido haciendo, fundamentalmente en estos últimos 5 años en el Guadiana se ha hecho una inversión de más de 150 millones de euros para ejecutar 14 depuradoras, actualmente algunas en ejecución, para tratar una población de más de 200.000 habitantes equivalentes. Pues, como digo, a pesar de esos avances, persisten las deficiencias significativas en la depuración y en las infraestructuras de saneamiento. El diagnóstico actual de nuestra cuenca pues, muestra que el 31% de las 205 aglomeraciones urbanas que superan los 2.000 habitantes equivalentes pues, siguen incumpliendo la normativa, ya sea por ausencia o por mal funcionamiento de las instalaciones de tratamiento. A esto hay que sumar redes de saneamiento envejecidas y sistemas individuales que no garantizan niveles adecuados de protección. Este año ya entra en vigor la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales, la 3019/2024, que supone además un salto en las exigencias a cumplir en las aglomeraciones urbanas. Se amplía la obligación de tratamiento a las de más de 1.000 habitantes equivalentes, se incorpora o se endurecen los requisitos de eliminación de nutrientes, se incorpora un tratamiento cuaternario para microcontaminantes y se exige un control riguroso para los desbordamientos de los sistemas unitarios de saneamiento, además de integrar objetivos de neutralidad energética, reducción de emisiones y vigilancia epidemiológica. Estas nuevas obligaciones nacen en un momento cuando aún no hemos cumplido los objetivos de la directiva anterior, la 271/91. Debemos, pues, adaptarnos de manera progresiva a esta nueva directiva, lo que va a requerir una planificación financiera muy sólida, priorización, empleo de tecnologías adaptadas a pequeñas y medianas poblaciones, integración de las aguas de tormenta y más soluciones basadas en la naturaleza, particularmente en los pretratamientos. En definitiva, la contaminación puntual se mantiene como un problema estructural que compromete no solo el cumplimiento de los objetivos del buen estado, sino también la salud pública, la seguridad hídrica y la resiliencia del territorio. Otro desafío complejo y persistente en nuestra cuenca es la contaminación difusa por nutrientes procedentes de la agricultura y la ganadería. Se trata de un conjunto de aportaciones dispersas que generan un impacto acumulativo muy significativo en nuestros ríos, embalses y acuíferos. El exceso de nitrógeno y fósforo es el principal responsable de la eutrofización, de la proliferación de cianobacterias, de la pérdida de oxígeno
de la cada vez más abundante o recurrente mortandad de peces que afectan no solamente a los ecosistemas acuáticos, sino también a la calidad del agua destinada al consumo humano. Zonas regables como Vegas Bajas, Vegas Altas, Tierra de Barros, Alto Guadiana, junto a áreas ganaderas de los Pedroches, concentran las mayores presiones, siendo especialmente crítico el embalse de la Colada, del que dependen 80.000 habitantes. Se han identificado más de un centenar de puntos con aguas afectadas, tanto superficiales como subterráneas, donde la analítica nos muestra incumplimientos repetidos. El horizonte del 2027, está ahí mismo, fijado por la Directiva Marco, es prácticamente inalcanzable en muchas masas de agua, lo que nos va a obligar a recurrir a exenciones justificadas por la inercia natural de los ecosistemas o por los elevados costes de actuación. Es preciso la actualización y ampliación de las zonas vulnerables, la implantación de programas de actuación más estrictos, planes de fertilización, control de retornos de riego y prohibición de nuevas explotaciones, en su caso, nuevas explotaciones ganaderas, en zonas ya saturadas. También es necesario establecer franjas de protección, zonas de retención natural y tratar las deyecciones ganaderas como residuos en los casos en que la carga territorial lo haga necesario. El impulso de la digestión anaerobia y otras tecnologías es fundamental para reducir esta presión. Será fundamental evitar cualquier deterioro adicional y consolidar una reducción progresiva de nutrientes que permita, en los próximos ciclos de planificación, recuperar el equilibrio ecológico de unas masas de agua sometidas a una presión que hoy supera ampliamente la capacidad natural de respuesta. La sobreexplotación. La sobreexplotación de aguas subterráneas en el Alto Guadiana constituye, sin duda, uno de los problemas ambientales y socioeconómicos más graves y persistentes de la demarcación. Durante los años 70, miles de pozos han permitido sostener la agricultura, el crecimiento socioeconómico y la vida en este ámbito territorial. El desarrollo del regadío intensivo llevó y lleva a extraer más agua a un ritmo muy superior a la capacidad natural de recarga de los acuíferos, produciendo descensos continuados de los niveles piezométricos con desconexión de los humedales que hemos comentado anteriormente, que constituyen la reserva natural de la biosfera de la Mancha Húmeda y cuyo máximo exponente son las tablas de Daimiel. A pesar de las limitaciones que impone el organismo en el uso del recurso establecido en las diferentes declaraciones de masas en riesgo por no alcanzar el buen estado, de hecho hay 11 masas y se han declarado en 10, como digo, y del incremento de las labores de vigilancia y de las exigencias en los planes anuales de extracción, no se revierte la situación de descenso generalizado de los niveles piezométricos y se está produciendo un agravamiento del estado cuantitativo de las masas, lo que constituye una seria amenaza para el territorio, con peligro cierto no solo de no alcanzar los objetivos ambientales, sino de la propia pervivencia de las explotaciones agropecuarias. En este ámbito territorial es claro que medio ambiente y economía presentan una interrelación continua. Y conseguir y mantener el buen estado de las masas de agua subterránea y de los ecosistemas asociados se convierte, en definitiva, en una garantía para el futuro de estas explotaciones que se nutren de ellas. Sobre este punto, conviene traer a colación el último informe del Instituto Geológico Minero de España, de 2025. Determina que se han quedado secas el 10% de las captaciones de 3 masas, como ejemplo, de 3 masas declaradas en riesgo, Mancha 1, Mancha Occidental 2 y Campo de Calatrava. Esto es unas 3.000 captaciones. Y de mantenerse el ritmo sostenido de descensos, para el año 2035 quedarían fuera de servicio el 25% de las captaciones. Esto es 7.500. La situación puede agravarse en un contexto de creciente estrés hídrico. El cambio climático añade una presión adicional. El CEDES establece que es posible que se llegue a un 10% de reducción de recarga natural en el 2039. Se incrementará, por lo tanto, la evaporación y se elevará la demanda hídrica de los cultivos. Continuar como hasta ahora supondría perpetuar el deterioro
conducir a un incumplimiento sistemático de los objetivos ambientales y, como he dicho ya en alguna ocasión, al agrocidio. ¿Qué podemos hacer? Partimos de la base que los trasvases están descartados. Lo dice la Ley del Plan Hidrológico Nacional del 2001 y, contrariamente a lo que algún ponente o algún interviniente de ayer establecía, no es posible traer agua a ninguna cuenca, le sobra agua para traer al Guadiana. Primeramente, y en estas circunstancias, se impone considerar la posibilidad de establecer objetivos menos rigurosos. Esto lo dice así el artículo 4.5 de la directiva. Esta exención es aplicable si se justifica por el coste desproporcionado de las medidas que serían necesarias aplicar para conseguir los objetivos ambientales. Esta justificación será crucial y se hablará seguramente en el proceso del cuarto ciclo de planificación en el que estamos inmersos. Pero el establecimiento de objetivos menos rigurosos exige que no se produzca un ulterior deterioro del estado de las masas. El establecimiento de objetivos menos rigurosos no supone una renuncia a la aplicación de medidas que mejoren el estado de las masas, sino que se limita estas medidas en función de su viabilidad. Se imponen sin dilación medidas de transformación socioeconómica y agraria que logren reducir de manera progresiva la demanda de riego. Las administraciones con competencias, como puede ser la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Agricultura, junto con el apoyo de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, las cooperativas agrarias deben establecer un programa de medidas agrarias orientadas a la reducción de consumos, la mejora de la eficiencia y la productividad de las explotaciones con menores consumos. Y de esta manera reducir las extracciones para dar sostenibilidad a un sistema en el que perviven nada más ni nada menos que 66.000 captaciones para un regadío de 340.000 hectáreas, todas ellas con derecho al uso del agua. Deben mantenerse los programas de actuación aprobados y los regímenes anuales de extracción de estas masas, reforzando, por supuesto, los medios del organismo de cuenca, con la implantación efectiva de caudalímetros con telemedida y la implicación efectiva de las CUAs en el control de las extracciones y en la detección y comunicación de irregularidades, tal y como establece la normativa de aguas. Y también puesta en marcha de reformas legislativas necesarias para acompañar estas propuestas, como el mantenimiento de las medidas normativas del Plan Especial del Alto Guadiana, que ayer algún ponente mencionó. Modificaciones del régimen sancionador y del procedimiento de extinción, el cierre del catálogo de aguas privadas, simplificación administrativa del régimen concesional y el empleo, en determinados casos, de la figura de la declaración responsable. También la inclusión de un canon de utilización del agua que repercuta al concesionario los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua. Y muy importante, modificaciones en la normativa que regula las CUAs. Estas corporaciones de derecho público, que están presentes en los diferentes órganos colegiados del organismo de cuenca, no pueden justificar su razón de ser en plantear permanentemente recursos contra los acuerdos del organismo de cuenca. Es urgente propulsar las facultades de estas entidades con el fin de que la coordinación de los aprovechamientos que las conforman sea efectiva. Es fundamental concretar sus funciones en una norma con rango de ley que las equipare realmente a las centenarias comunidades de regantes de aguas superficiales, con el fin de convertirlas en auténticas herramientas de gestión de las masas. En la medida que sigan sin alcanzarse los objetivos ambientales de las masas de aguas subterráneas y de los ecosistemas asociados y no se recupere la relación río-acuífero, es necesario incluir medidas de mitigación para reducir los impactos en las masas de aguas superficiales y, como digo, en los ecosistemas dependientes. Todas estas medidas se han propuesto su inclusión en el marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en el que está trabajando tanto el Ministerio como la Comunidad Autónoma. Estas propuestas que les he mencionado, donde todos tenemos deberes, no aseguran que al final del cuarto ciclo de planificación pueda alcanzarse el buen estado de las masas de aguas subterráneas y que en el Alto Guadiana recupere la conexión con el sistema superficial y subterráneo,
pero aseguran o pueden asegurar una significativa reducción de extracciones en las distintas masas y permite establecer una tendencia de recuperación sostenida para alcanzar el buen estado entre el año 2039 y 45, plazo que dependerá también mucho de los periodos húmedos que puedan presentarse. Las especies exóticas invasoras presentan una amenaza más grave, una de las amenazas más graves para los ecosistemas acuáticos del Guadiana. Esta cuenca es un ejemplo paradigmático de esta problemática, donde especies como el camalote, el nenúfar mexicano, la almeja asiática o el pez chino han colonizado tramos completos del río Guadiana, embalses y canales, alterando todos los ecosistemas y comprometiendo tanto los usos agrícolas, los recreativos y los turísticos. Los costes asociados al control y erradicación de especies invasoras son muy elevados y su magnitud exige una planificación sostenida en el tiempo, una reacción rápida y mecanismos de financiación estables y realistas. Por poner un ejemplo, la erradicación del camalote, especie vegetal invasora más peligrosa del mundo y que ocupaba y colonizaba 180 kilómetros del río Guadiana, se ha conseguido su erradicación, como digo, en los últimos años con un presupuesto de más de 39 millones de euros. Ahora tenemos el nenúfar mexicano, que afecta al tramo urbano de Badajoz y que hay un proyecto ya en marcha desarrollándose con un importe de 25 millones de euros. La estrategia de gestión en la demarcación combina prevención, alerta temprana, vigilancia constante y actuaciones directas sobre las poblaciones invasoras. Llama la atención las inversiones necesarias que muestran hasta qué punto este fenómeno deja de ser un problema ambiental difuso para convertirse en un desafío económico, estructural y sin precedentes. La atención a las demandas, otro gran desafío. Miren, tenemos el índice de explotación, uno de los índices de explotación más altos de Europa. El índice de explotación lo que hace es relacionar el agua consumida frente al agua disponible. Este desequilibrio entre consumos y recursos compromete tanto el abastecimiento urbano como el regadío y el mantenimiento de los caudales ecológicos y se ve agravado, por supuesto, ya lo hemos dicho, por el cambio climático que reduce las aportaciones, prolonga las sequías y hace frecuente la aparición de episodios críticos. Los sistemas de abastecimiento ya han mostrado su vulnerabilidad en la última sequía. Zonas como Vega del Jabalón, Tentudía, Cabezuela, Los Molinos, Caset han requerido actuaciones de emergencia. Actuaciones de emergencia donde el organismo en los últimos años, en los últimos 4 años, ha invertido más de 28 millones de euros. Han supuesto emergencias y restricciones muy severas a decenas de miles de habitantes. En paralelo también, grandes zonas regables como el sistema Orellana-Zújar o la cuenca alta del Guadiana han sufrido limitaciones repetidas, poniendo de manifiesto que el modelo vigente no puede sostenerse sin una transformación profunda. La Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica remarca que la eficiencia debe anteponerse a cualquier expansión del recurso y la modernización y la reducción de pérdidas y la digitalización deben convertirse en pilares sobre los que reconstruir la seguridad hídrica. En nuestro caso hay que reforzar el abastecimiento del campo de Calatrava o el abastecimiento del centro-sur de Badajoz con inversiones que superan el centenar de millones de euros. Es necesario también reconvertir las infraestructuras de distribución a presión, impulsar de manera decidida las técnicas de riego eficientes, mejorar la gestión del agua en los embalses y reducir las pérdidas en las redes y en canales. En particular, quiero subrayar la importancia de la modernización integral de la zona regable de Orellana, cuya envergadura y peso económico hacen que cualquier avance de su eficiencia tenga un impacto directo en el conjunto del sistema de la cuenca. Y todo ello, por supuesto, manteniendo las infraestructuras hidráulicas que conforman el patrimonio importantísimo de la cuenca, presas, canales, etcétera, que debemos tener en condiciones adecuadas. La atención a las demandas, por supuesto, tiene un coste económico considerable. No obstante, los beneficios son significativos. Mayor garantía de suministro, reducción de riesgos en situaciones de sequía, un marco más estable para planificar la actividad económica. En definitiva, la atención a las demandas y la eficiencia hídrica no se plantea como una opción, sino como una condición indispensable para la viabilidad del futuro de la cuenca. Ya termino, La capacidad del territorio para alcanzar el buen estado ecológico está condicionada por las alteraciones hidromorfológicas. A lo largo de las últimas décadas, las intervenciones humanas han ido transformando la estructura física y funcional de los ríos,
presas, azudes, canalizaciones, motas, defensas de las márgenes, ocupaciones urbanas, agrícolas, en zonas inundables. Especialmente en la cuenca alta, la desconexión entre río y acuífero, provocada por la sobreexplotación, ha alterado de forma profunda, como hemos comentado anteriormente, el régimen hidrológico y la morfología fluvial. Y en la cuenca media, esta importante regulación ha invertido el régimen natural de los caudales. El organismo de Cuenca ha impulsado numerosas actuaciones de restauración fluvial, en los últimos años más de 50 millones de euros, actuando en más de 280 kilómetros de río, con el objeto de restablecer la continuidad fluvial y mejorar la vegetación de ribera y reconectar las llanuras. Por cierto, y contrariamente a lo que se dijo ayer, en ninguna de estas actuaciones se ha demolido ninguna infraestructura hidráulica, ninguna presa que sirviera para uso agrícola, uso ganadero, abastecimiento o cualquier otro uso. El nuevo Reglamento Europeo de Resiliencia de la Naturaleza, de Restauración de la Naturaleza, refuerza estas acciones exigiendo inventariar barreras transversales y recuperar la conectividad fluvial. Para el próximo ciclo de planificación se plantea consolidar lo iniciado. Hay un programa de restauración con más de 100 millones de euros que incluye la permeabilización de azudes, la restauración de cauces y la gestión de sedimentos, particularmente el refuerzo de las reservas naturales fluviales. En conjunto estamos en un cambio profundo en la forma de gestionar los ríos del Guadiana. Pasamos de controlar y encauzar a restaurar, reconectar y devolver la funcionalidad natural. Esto no es solo una obligación legal, normativa, sino una necesidad para garantizar un territorio más seguro, más resiliente y más sostenible frente al cambio climático. La cuenca del Guadiana, por tanto, afronta retos de extraordinaria complejidad, pero también oportunidades de transformación profunda. Tenemos por delante un proceso exigente que requerirá rigor técnico, corresponsabilidad institucional, participación activa de los usuarios, financiación sostenible y un compromiso firme con la adaptación climática. Si actuamos con rigor y visión y compromiso, se podrá construir un río más natural, un territorio más seguro, una agricultura más sostenible y una gestión más inteligente y una sociedad mejor preparada para el futuro. Y es, sobre todo, una responsabilidad con las generaciones que vienen. Muchas gracias. Bueno, no sé si da tiempo. Antes de terminar, y puesto que el Congreso ha dedicado un espacio en tiempo también importante a las aguas subterráneas, vamos a poner un pequeño vídeo que elaboró el Guadiana sobre la importancia de cuidar las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas que no vemos. No sé si lo podéis poner. Bajo nuestros pies existe un recurso de enorme importancia, el agua. Cuando llueve, una parte del agua se infiltra en el terreno, hasta que encuentra materiales impermeables que bloquean su camino, formando así un depósito de agua que recibe el nombre de acuífero. En la antigüedad aprendimos a excavar pozos para extraer estas aguas subterráneas. Sin embargo, las viejas norias que alcanzaban las aguas más superficiales han sido sustituidas por sondeos que pueden alcanzar grandes profundidades y extraer importantes caudales mediante grupos de motobombas de bajo consumo energético. Una de las caras menos conocidas del agua de los acuíferos es su importante función ambiental. Algunos acuíferos, cuando tienen suficiente nivel, rebosan por manantiales, ríos, lagunas y tablas fluviales formando humedales. Los humedales son unos ecosistemas mixtos, acuáticos y terrestres, en los que se da una gran diversidad de fauna y flora y en los que se crea un equilibrio que mejora la calidad del agua. Sin embargo, los humedales son ecosistemas frágiles que necesitan aportes continuos de agua de calidad. Una explotación intensiva de las aguas subterráneas puede llegar a destruirlos. El mayor uso que hacemos de los acuíferos es el agrícola, aunque también abastecen a pueblos y ciudades y suministran agua para la ganadería, industria, la geotermia y las aguas termales. Debido a que las aguas subterráneas se encuentran ocultas, muchas veces por desconocimiento, son sobreexplotadas y contaminadas, especialmente en zonas de elevada producción agrícola. La sobreexplotación se produce cuando la extracción de las aguas subterráneas se realiza a un ritmo mayor a la recarga natural.
La contaminación se produce por el uso excesivo de fertilizantes, por los residuos ganaderos y por no depurar los vertidos industriales y urbanos, lo que provoca la infiltración de sustancias químicas que deterioran la calidad del agua, limitando su uso y ocasionando un exceso de nutrientes que impide el desarrollo de la biodiversidad, la economía y la sociedad. El objetivo común debe ser que la recuperación ambiental coexista con el desarrollo social y económico. Gestionar adecuadamente el agua subterránea, racionalizar su uso para evitar las consecuencias del cambio climático, es un desafío que debe implicar a todos, administraciones y usuarios. Es imprescindible ajustar las demandas de agua a la disponibilidad del recurso. Se deben utilizar sistemas de riego de alta eficiencia adaptados a las necesidades de cada cultivo y cultivos que consuman menos. Juntos debemos conseguir frenar los abusos del agua que perjudican a todos. Es necesario mejorar el uso de fertilizantes y fitosanitarios que deterioran la calidad de las aguas. Aprovechando con cabeza el agua bajo nuestros pies, reduciremos nuestra huella en la naturaleza y podremos vislumbrar un futuro mejor para nuestros acuíferos y las generaciones venideras. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a disfrutar ahora de un pequeño descanso y les esperamos por aquí de nuevo en unos 25 o 30 minutos para continuar con la jornada. Gracias.